El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, ya estamos en comunicación vía telefónica con la ciudad de Puno. Ahí se encuentra el doctor Vicente Alanoca Arocutipa. Él es antropólogo, analista político, doctor en Derechos Humanos y Desarrollo. Doctor Vicente Alanoca, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes y a todos los oyentes, y siempre a sus órdenes. Y es un gusto comentarnos desde las orillas del lago Sagrado de los Mincas. Perfecto. Bien. ¿Cómo vemos el momento político? ¿Se podría decir que ha llegado ya a su cima las contradicciones entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿O simplemente estamos ante un escenario donde todos presionan y al final de cuentas no hay un desenlace ante estos problemas políticos que tenemos en el Perú? ¿Qué opinión le merece? Bueno, creo que yo no diría que hemos llegado a una suerte de cima, ¿no? Sino todavía esto va a continuar probablemente hoy en la tarde, va esta cuestión de la vacancia, va a ir llegando a una suerte de escenario, ¿no? Que probablemente va a ser más fuerte, digamos, a partir de esta confrontación, ¿no? Que pues al final retrasa, obstaculiza, deja de lado, ¿no? Los problemas urgentes que hay que resolver en el país. Mira, nosotros en el sur estamos muy preocupados por el tema de la presencia de lluvias, porque usted sabe que está en Puno, no hay un sistema de riego y ya está viviendo un veranillo y probablemente ya es una preocupación muy fuerte, y seguramente si es que no hay presencia de lluvias en estos meses va a ser una situación peor, ¿no? Entonces, así hay problemas que son urgentes que hay que resolver en el país, pero sin embargo el gobierno, el Congreso y todo el aparato que está en torno, digamos que si te saco o no te saco, ahora se viene la tercera, vendrá la cuarta, la quinta vacante, y seguramente también la población se va dando cuenta de todo el proceso que están viviendo. Entonces, hay problemas urgentes que hay que resolver en el país. Hay que, no justo hoy, como se está discutiendo el tema de presupuesto, donde vemos que pues igual se está dejando de lado, ¿no?, esta problemática, no solo el tema de agua, el tema de seguridad, el tema de corrupción, el tema de salubridad, ¿no?, y así, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ya está expresándose, ¿no?, esa, digamos, inoperatividad, digamos, experiencia, ¿no?, a partir del Poder Ejecutivo, y también pretexto de que pues lo está haciendo mal y lo único que hay que hacer es vacarlo, sacarlo, y no, pero detrás de eso se ocultan otros intereses. Eso no, para eso no necesita ser experto, ya nos ha demostrado, claro. Digamos que los anteriores presidentes todos están con problemas, ¿no?, y incluido hasta el actual, que pues no hemos tenido un gobierno transparente, y ahí tienen que ver muchos del entorno también, que no solo son los que están pues dando la cara, sino detrás de esos líderes, ¿no?, entre comillas, se juegan otros intereses. Entonces, es tan evidente en la actualidad, creo que tenemos que hacer un análisis, ¿no?, a partir, digamos, como los medios de comunicación, ¿no?, y transparentar nuestras actitudes en estos espacios. Ahora, esta coyuntura que vive nuestro país, donde en cierta medida se pretende distraer la atención de la opinión pública de los problemas reales. Estamos saliendo de una paralización del transporte, estamos saliendo de
protestas en el sector agrario, los anchoveteros o los pescadores que se dedican a la pesca artesanal en Sechura también alzan su voz de protesta. Estos días ha habido también protesta en la ciudad de Ayacucho, etcétera. Este pliego de reclamos que nunca fue atendido también tiene una de sus causas las promesas asumidas por el actual gobierno y las asumidas por el presidente del Consejo de Ministros, que prácticamente ha visitado todo el Perú realizando consejos de ministros descentralizados, ha ofrecido soluciones, pero que al final de cuentas no se cumplen. Ahí ya se genera un desgaste ante la población de parte del gobierno. Bueno, ahí lo que hay que hacer es sincerar y transparentar, ¿no?, la capacidad instalada que tiene como el gobierno o el Estado para poder resolver los diversos problemas en las regiones. Por ejemplo, yo estuve en Cusco, hubo una movilización muy fuerte, muy contundente, y seguramente en otro contexto también varios sectores están movilizando. Nosotros como docentes también hemos estado en huelga y hoy se está evaluando, ¿no?, para poder ya retomar las clases. Entonces, lo que se requiere es transparentar, sincerar lo que tenemos, ¿no?, y qué es lo que se puede. De hecho, que como que se ha acostumbrado proponer, y proponer a veces se convierte en una suerte de engaño, de mentira, todo es demagogia, ¿no? Entonces, y por eso que a veces tenemos este tipo de problemas, y no solo esto se da pues a nivel desde el gobierno, sino esto se refleja exactamente en los candidatos que hoy, pues a partir de enero van a asumir los gobiernos regionales como también las alcaldías. Entonces, creo que necesitamos invertir en lo que se llama la educación para poder tener, digamos, una actitud propositiva, ¿no?, pensando para resolver estos problemas álgidos. Seguramente, yo diría que en los siguientes años pues van a ser pues tales y las confrontaciones van a ser más contundentes, seguramente, y ahí necesitamos establecer una agenda de diálogo, no dejando de lado las cosas, no nuestros intereses, que de hecho que los aciertos que comete el gobierno son aprovechados bajo pretexto de que pues hay una incapacidad moral, ¿no? Yo creo que pues habrá que preguntarnos quién cuestiona a quién, ¿no? Entonces, de ahí esta frase de que se vayan todos, tampoco debe ser una suerte de que pues uno se emociona y pues no, tenemos que ver el tema de la gobernabilidad, de la gobernanza y de la estabilidad, porque al final de cuentas lo que va a pagar no son los que están ahora pues confrontados, sino simplemente la ciudadanía, ¿no?, la población, los que pues los que son menos favorecidos, y pues hay poblaciones muy vulnerables son los que van a afrontar esta situación de la crisis, lo que se nos viene. Ahora, recurriendo a su capacidad profesional de antropólogo, de lo que conoce, maneja el temperamento histórico de nuestro país, y llegar a ser presidente de la República, llegar a ser congresista, llegar a ser presidente del Congreso, me imagino que para cualquier ciudadano tiene una responsabilidad y envistura muy, muy importante, digamos, en la vida personal de cada uno. Pero vemos, por ejemplo, la expectativa que hubo después de la caída de la dictadura del gobierno de Fujimori en el año 2000, y la asunción del gobierno por el voto popular. Pasamos del cholo al chino, o del chino al cholo, y pensamos de que esto permitiría pues ya una nueva concepción de Perú, un nuevo desarrollo de nuestro país. Se hablaba inclusive de trabajar hacia un proyecto nacional que no tenemos, etcétera. Sin embargo, nos los pasamos 3 años a través de titulares de los medios de comunicación, donde se hablaba pues de la telenovela de Alejandro Toledo y el reconocimiento a su hija Saraí. Y al final se dio cuenta, parece que el presidente Toledo, que era el presidente, pero que no funcionaba como debería ser. Aparte de
de sus problemas personales con la bebida, etcétera. Ahora hemos visto casi lo mismo, pero en otro nivel, ya de vinculado, estamos año y medio, pero el tema que más vemos es el problema del gobierno del presidente vinculado a la corrupción. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa con Ollantumala, Alan García? ¿Qué pasa con Vizcarra, con PPK, etcétera? ¿No le dan la debida resonancia histórica de lo que significa ser la máxima autoridad en nuestro país y caen en actos de corrupción? Bueno, se ha hecho como una suerte de arte, no para gobernar, que sería una de las acepciones de la política, ¿no? El arte de gobernar. Sin embargo, se ha hecho una suerte de arte para robar, comillas, bajo diversos pretextos. Sin embargo, desde la clase política, ¿no? Incluidos los partidos, los líderes, pues se forman no con propósitos de resolver los problemas o de encarnar los problemas que tiene el país en sus diversas dimensiones, sino más bien cómo es que yo puedo acumular y garantizar más recursos, ¿no? Y no se piensa en el bien común. Entonces, esto se expresa en personajes, ¿no? Y además esto tiene que ver con la falta, digamos, de un principio ideológico, político, de pensar en el país, no solo en el escenario de América Latina, sino en el mundo, ¿no? Y creo que con toda la capacidad instalada, digamos, que tiene, con todas sus limitaciones, debemos ser un modelo, va a ser un modelo de gestión o de gobierno para América Latina. Sin embargo, pues, no se tiene eso, ¿no? Y ahí a veces mucho se piensa solo de la cuestión jurídica, o como si fuese un problema de normas, ¿no? O un problema, digamos, de leyes o de partidos. No, son problemas estructurales que hemos heredado históricamente, y ahí tenemos que empezar a reconstruir el Perú, no pensando en los 32 millones, ¿no?, de peruanos que estamos, pues, ¿no? Y ahí siempre digo y sostengo que recién a partir del 2011 se identifica la presencia de los 55 pueblos originarios, 48 lenguas, que no somos protagonistas ni actores en las decisiones del país. Entonces, la clase política ha recaído en algunos personajes o planes de poder, ¿no? Y eso es evidente. Conversaba, por ejemplo, PPK, su símbolo PPK. K de Keiko, T de Toledo, O de Ollanta. O sea, eso no es una práctica buena, ¿no?, alternativa en un país diverso, plural, ¿no?, cultural, lingüísticamente y socialmente, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a mirar no solo el Perú a un año, a 2 años, sino también para más adelante, teniendo sobre, digamos, algunas bases, ¿no?, a partir de su gente, digamos, ¿no?, instalada, no solo en el país, sino también en otras partes del mundo. Entonces, creo que necesitamos renovar nuestra percepción sobre la forma de hacer política, esta cuestión del arte de gobernar, y creo que eso lo tenemos en algunas comunidades todavía. Siempre digo, cuando doy mi charla, digo, por ejemplo, claro, no es un nivel macro como gobierno, sin embargo, pues en pequeñas comunidades a esta cuestión del perfil, ¿no?, de pensar en el bien común en lo colectivo, no piensa en el entorno. Y el gran problema de lo que hemos visto, sobre todo en Castillo, más ha pensado en un entorno más familiar, ¿no? Y ahí tenemos sobrinos, esposas, todo esto. Entonces, creo que también hay que prepararse para poder dirigir un país, ¿no? Porque, como usted dice, tenemos que tener cierto perfil y también hacer una suerte de autoevaluación y pensar el país de manera colectiva, conjunta, y sobre todo transparente, que respete la dignidad humana, y también los que siempre han estado acostumbrados a manejar como siempre ha hecho, tienen que decir de que pues han estado también. Claro, ahora no es que no ha sido corrupto, yo siempre digo el Perú nació corrupto, ¿no? Y lo que pasa es que casi muy poco se visibiliza ahora con esta cuestión del acceso a la información, con todas las redes sociales, todo eso, muchas cosas que no se decían antes ahora va saliendo, y también son cuestiones más domésticas, ¿no?, que deberían ser también sancionadas, pero de manera transparente. O sea, no tener la ley del embudo, ¿no?, sino todos tienen que ser de forma equitativa. Por ejemplo,
solo tenemos a un presidente preso, pero todos están involucrados en temas de corrupción. Entonces creo que ahí todavía nos falta luchar y trabajar desde estos espacios, como el Poder Judicial, el mismo Congreso tiene que renovar su forma de pensar, ¿no? Entonces, necesitamos refundar nuestras instituciones y refundar nuestro país bajo los cánones de convivencia, ¿no? De pensar en el futuro. Y creo que con toda la riqueza que tiene podemos ser uno de los mejores países en el mundo donde podamos invertir en educación, en salud y transparentar todas nuestras prácticas políticas. Ahora, si bien es cierto, ni bien juramentó el presidente Pedro Castillo, ya había por parte del sector de la ultraderecha acá el desconocimiento a su investidura, había enfrentamientos ya políticos que ni bien juramentaba ya estaban trabajando para vacarlo, hasta que se generó la otra contradicción de cerrar el Congreso y así nos la estamos pasando año y medio. La pregunta que le hago es la siguiente: el nivel de representación de este Estado capitalista, de este Estado burgués que tenemos, ¿cree que se ha agotado, que tienen que buscarse nuevas formas de representación y de gobierno en nuestro país para evitar este tipo de estructuras que al final de cuentas lo único que está haciendo es una desgobernabilidad de nuestro país y al final de cuentas vemos lo que ha venido pasando de los últimos 5 años, ¿no? O sea, ¿quién tumba a quién, no? Bueno, ahí creo que tenemos que apostar por una propuesta, ¿no? Que sea más real, ¿no? De acuerdo a nuestro contexto histórico, social y cultural, ¿no? Lo que pasa es que en estos últimos años hemos visto que uno se anima y pues a partir de una emoción, ¿no? Sin principios ideológicos, políticos, van presentando, utilizan los medios en las que pues se conviven y al final llegan, ¿no? Y también esta cuestión de la ley de partidos, que está hecho a la medida, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a replantear, ¿no? Y eso pasa por una cuestión de educación, ¿no? Los medios de comunicación como ustedes, ¿no? Desde la calle, desde la cotidianidad, las organizaciones sociales, todavía hay esperanza en esto. Algunos pueblos, algunos en el Perú, distritos o provincias, ¿no? Donde la población todavía siente que se puede avanzar, ¿no? En democracia, ¿no? Entonces, siempre cuando hay este tipo de problemas, como vemos, pierde credibilidad. Y los que más perjudican, pues, no son los que están, pues, ahora en el gobierno o los que van a entrar, sino que pierde, pues, la ciudadanía, ¿no? Pierde la población, la sociedad, los jóvenes, los niños, ¿no? Cuando hay este tipo de cosas que realmente afectan, ¿no? El tema de la legitimidad, digamos, frente a otros países o frente a otra generación que viene para poder ver, digamos, cómo es que nuestro congresista, nuestro presidente, nuestros funcionarios, ¿no? Coludidos en muchas cosas que en algún momento pensamos que nosotros podría ser el perfil, el espejo, nuestra imagen, ¿no? Nuestro perfil, pues mucha generación pensamos en esto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que replantear nuestra forma de práctica, de hacer política, y esta cuestión de la despolitización que hemos vivido en el sistema educativo, hay que entender que esta premisa de que la política es el arte de gobernar y cualquier ciudadano, como dicen las normas, debe estar preparado para gobernar no solo el país, sino a partir de su casa, en la calle, ¿no? Y pues hay que recuperar el sentido de sensibilidad, ¿no? De lo colectivo, del servicio, del bien hacia el bien común, ¿no? Que respete estos principios, estos valores que son, pues, democráticos. Sin embargo, eso no se tiene ahora, ¿no? Ahora, eso es una tarea urgente. Pero ahora, por ejemplo, se eligió un presidente con características y con banderas de la izquierda. Se pensó que iban a cambiar las cosas, esto no ha sido así. Mismos sectores de izquierda, de repente más radicales, están pues criticando pues que no cumple con sus promesas, más bien sigue aplicando el modelo neoliberal que ha caracterizado a nuestro país en los últimos años, ¿no? La pregunta es,
Y después de esto, ¿qué se viene? O sea, ¿hacia dónde va el Perú? Bueno, creo que la izquierda en el Perú no aprendió a tener, no, a conocer, a aceptar todo este proceso histórico que hemos vivido, ¿no? Estas concepciones a veces que se lee, se escucha a partir de las redes sociales, pues, son, algunos todavía siguen siendo descontextualizados, ¿no? Pensar que en un año, de lo que no se ha resuelto, vamos a pensar en los últimos 30 años, pues es complicado. Entonces, para eso no solo dependemos de uno, sino de un colectivo de gente, profesionales, dirigentes, líderes, no expertos que piensen el país realmente de manera multidisciplinaria, de manera colectiva, ¿no? Entonces, sin embargo, me parece que todavía eso hace falta. Yo estuve en Cusco y escuchaba mucho dirigentes y también hay una suerte de una movilización, ¿no?, de grupos para poder replantear alguna propuesta en relación al país. Obviamente son de izquierda, pero veo que seguimos pensando, o siguen pensando la izquierda en una cierta fragmentación. Por ejemplo, a mí me gustaría que se una, ¿no? Y eso creo que no se va a poder porque todavía tenemos una lectura muy descontextualizada de la izquierda de lo que es el país y también mirar el escenario internacional, ¿no? Entonces, en ese proceso, digamos, de construir país hay mucha fragilidad, ¿no? Esta fragmentación no ayuda. Como digo y insisto en esto, al final pues son la gente que de alguna manera no entra a tallar en esos escenarios, pues son los más perjudicados y al final el perjudicado es el país. Entonces, creo Muy que bien. se espera un escenario no tan bueno que digamos, y seguramente esta suerte, peor aún para la gente que tiene esta formación de maestro, ¿no? Como que pues vemos que no está capacitado o si no, no tiene ese coraje de enfrentar, ¿no? Y además llegó solo, ¿no? Y pues va a ir buscando como lo tiene para poder tener un equipo, ¿no? Porque necesitamos no solo dos o tres personas, necesitamos un colectivo para poder replantear. Entonces, yo pienso que en el futuro no ninguna izquierda va a consolidar ese grupo de pensantes, ¿no? De gente que reflexione, que se encariñe, encarne la problemática del país. Y para eso la izquierda está un poco lejos, ¿no? Y pues creo que nos gana la derecha, ¿no? Radical se une para poder, como lo está haciendo ahora, ¿no? Finalmente, antes la derecha estaba, como se dice, en sus cuarteles de invierno, se expresaban a través de los partidos tradicionales como el APRA, el PPC, Acción Popular. Ahora sale una ultraderecha, salen la derecha a las calles. Antes no salían a las calles. Ese es lo nuevo de este escenario político, ¿no? Claro, ahí es como que, y ahora sienten el golpe, ¿no? Que pues ahí no es el interés por el país, son intereses, ¿no?, de poder que pues tienen acumulado y siempre han colocado, inclusive sabemos que no solo se presentan como un grupo sólido, sino que también han estudiado, conocen cómo se puede controlar a partir de diversos partidos, ¿no? Entonces, ahora pues se sienten amenazados, ¿no? Y creo que también la población se da cuenta, entonces a mí no le conviene a la derecha, por ejemplo, a Carlos, ¿no? Porque de hecho que por miles de errores que tenga el presidente actual, seguramente va a haber un respaldo mayoritario de la población en relación a las cosas que viene haciendo, porque Ahora, claro, de hecho que le corto en lo siguiente, la derecha está en contra de Castillo por un problema racial, por un problema de esa índole, étnico. ¿Por qué está en contra de Castillo si está aplicando el modelo neoliberal de la derecha? mire, yo creo que es un tema de discriminación racial, sí, de hecho que está ahí, pero más que eso es el interés, ¿no? Porque las cosas como van planteando, pues pareciera que va a afectar o está afectando, ¿no? Porque es como quitar de su escritorio a alguien, pues, que nunca pensaba que iba a estar al frente, ¿no? Ahora pues le toca estar al frente también. Entonces tener un castigo como va planteando y pues claro,
hay varias expresiones, ¿no?, de racismo, y eso podemos ver, digamos, no solo contra Castillo, sino eso es un problema que hay que trabajar en el Perú. Eso sucede en todos los lugares que he visitado, en Cusco, en Puno, ¿no? Entonces es un problema, todavía sigue latente, el tema de racismo, la exclusión, la discriminación hacia gente que procede. Ahora, en temas, digamos, de convivencia, de apostar por una praxis intercultural, pues todavía nos falta trabajar muchísimo, ¿no? O sea, lo hemos reducido a un plano estrictamente lingüístico, y no, es un problema social estructural que hay que trabajar en el Perú. Muy bien. Muchas gracias, doctor Vicente Alanoca Arocutipa, por concedernos estos minutos. Estaremos conversando nuevamente con usted en los próximos días. Muy agradecidos por sus minutos. Muchas gracias, un fuerte abrazo a ustedes, hasta pronto. Perfecto. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio. La vacunación oportuna durante la infancia es fundamental, porque ayuda a brindar inmunidad antes que los niños estén expuestos a enfermedades que podrían ser mortales. María Elena Martínez, directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, recordó a los padres de familia revisar las cartillas de vacunación y si no las tienen, deben acercarse al establecimiento